Buenos días, tengan cada uno de ustedes, es un gusto el verles a todos. Vamos a hacer una oración. Amado Jesús, a ti sea toda la honra y la gloria, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú nos ayudas. Señor, tú nos bendices en grande manera y por eso te damos gracias, por eso te damos alabanza, honra y gloria y exaltación. Y a la verdad, Señor, eres eso, eres digno de eso y aún mucho más, Señor. Ayúdanos a exaltarte, Señor, día a día y ayúdanos a amarte día a día también, Jesús. Ayúdanos el día de hoy en lo que tienes preparado para cada uno de nosotros, los que estamos aquí presentes, los que han de escuchar esta enseñanza en alguna congregación. También te pedimos por ellos, bendice sus vidas, Señor. También bendice a aquellos que han de escuchar esa enseñanza en los medios digitales. Bendícenos a todos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén, Jesús. ¿Cómo vencer la tentación? Es nuestro tema del día de hoy. Recordemos que la semana pasada compartíamos la enseñanza que titulábamos La tentación. Vimos que Jesús fue tentado. Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces vimos que nuestro amado Salvador fue tentado en todo y que en unos momentos de su vida, en los 33 años que Él estuvo aquí en la tierra, la Biblia nos registra que tuvo dos tentaciones fuertemente, ¿no? Quizá pudo haber tenido más, pero vemos nosotros que en esas tentaciones tan fuertes que Él tuvo, en este punto me refiero a cuando Él estaba en el desierto y cuando Él estaba en el Getsemaní, vemos que Jesús fue tentado grandemente y aún así Él venció la tentación, venció la adversidad, venció la tempestad. Amados, Jesús venció la tentación y por cuanto Él venció la tentación, dice aquí el escritor de Hebreos, tenemos a un sumo sacerdote que Él se va a compadecer de nosotros, de nuestras debilidades. Entiéndase, cuando tú seas tentado. ¿Por qué? Porque Él también fue tentado y Él se va a, en este caso, a solidarizar contigo. Te va a entender, te va a comprender, porque Él fue tentado en todo. Y Él venció, repito, la tentación. Dice la Escritura que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Vimos también el significado de la palabra tentación. La palabra tentado en el griego tiene que ver con peirazo, que significa incitar. Entonces, la tentación es una incitación, es una provocación para que la persona caiga en pecado, en la trampa del pecado. Entiéndase, la tentación son intentos diabólicos para entorpecer o dañar el plan de Dios a favor de la humanidad. Eso es el propósito de la tentación. El Padre Celestial tiene buena voluntad para los seres humanos y el diablo sabe eso. Por eso es que él no quiere que la gente sea bendecida. Y la bendición más hermosa que puede obtener una persona es que se reconcilie con Dios, que esté bien con Dios, que ame a Dios, que camine con Dios, que obtenga el perdón de sus pecados. Y el diablo va a obtener de una y de otra manera que la gente no obtenga esa bendición. Por eso va a poner trampa y trampa, provocaciones, incitaciones para que la gente no sea bendecida. Algunos para que no reciban la salvación o el perdón de sus pecados. Él va a seguir poniendo trampas para que tú no creas, para que tú no te entregues, etcétera, etcétera, para que la gente siga ofendiendo a Dios. Y otros que están caminando con Dios, el diablo va a poner trampas, incitaciones, tentaciones para que las personas dejen de estar recibiendo bendición de Dios. Y así no se cumpla el propósito de Dios
de la buena voluntad de Dios de bendecir a los seres humanos. Entonces, la tentación tiene que ver con intentos diabólicos para para entorpecer o dañar el plan de Dios a favor de la humanidad. ¿Y quién es el que tienta? Lo explicábamos también en 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 4 y 5. ¿Quién es el que tienta? Dice la Biblia, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Y dice el 5, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Entonces, ¿quién es el que tienta a una persona? El tentador. ¿Quién es el tentador? El diablo. Uno de los varios nombres que nos encontramos en las Sagradas Escrituras del diablo es el tentador. Amados, el diablo sigue existiendo hasta ahora. Y él va a estar tentando a todos los seres humanos para que pequen, para que no reciban la bendición de Dios. Y aquellos que han recibido la bendición de Dios, dejen de recibirla. Él va a estar tentando de una y de otra manera, por tiempos, o a veces se vuelve a ir, pero luego regresa con más furia. Pero de eso se trata esta enseñanza. ¿Cómo vencer la tentación? Amados, se puede vencer al tentador y se puede vencer la tentación. Entiéndase, se puede vencer las trampas que el diablo pueda poner a un ser humano para que deje de alcanzar la gracia de Dios, o para que no alcance la gracia de Dios o las bendiciones de Dios. El día de hoy entonces cerramos nuestra introducción, nuestro recordatorio, y compartiremos cómo vencer la tentación. Bueno, aunque el diablo tiene un cierto poder y por ello incita a los seres humanos a pecar contra de Dios, nuestro amado Salvador ya lo venció y en su palabra nos ha dejado los pasos que se deben de tomar para vencer la tentación. Repito, amados, Jesús ya venció al adversario y Él nos ha dejado los pasos que tú y yo, que toda persona debe de seguir para vencer la tentación. ¿Cuánta gente es tentada por el diablo y cae? Y viene el diablo otra vez y le presenta la trampa y cae otra vez en la trampa. Y vuelve otra vez y cae. No están venciendo la tentación. ¿Por qué? Porque ignoran quizá estos pasos. Y el día de hoy Dios quiere transmitirnos estas verdades para que tú venzas la tentación, para que yo venza, para que cada persona venza esas incitaciones, esas trampas o esas tentaciones que el diablo va a venir a poner para que tú y yo ofendamos a Dios, pequemos, caigamos, lastimemos a nuestros seres queridos. Entonces, debes de entender que Dios no dejará al diablo también tentarnos más allá de nuestras fuerzas. Eso es muy importante. Sé que voy a estar mencionando un poquito quizá el nombre del diablo, ¿verdad? Porque de eso se trata esta enseñanza, ver cómo es que el diablo va a venir a tentar de una y de otra manera para que tú caigas en pecado, pero no le debemos de tener temor. Tú no debes de tener miedo, ¿verdad? Esta enseñanza no te debe de provocar miedo, sino más bien te debe de dar fe, confianza, ánimo, fortaleza, porque de eso se trata esta enseñanza, de cómo tú venzas la tentación y no que la tentación te venza a ti. Dios no quiere que tú estés derrotado una y otra vez cuando venga el tentador y te tiente y tú caigas en la trampa. Dios no quiere que te pase eso. Por eso es esta enseñanza. Entonces, Dios no dejará al diablo tentarnos más allá de nuestras fuerzas. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Dice la Escritura: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir.
sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Qué hermoso y qué maravilloso. Fíjate lo que dice la Escritura, que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Entiéndase, la tentación se puede soportar. Con las fuerzas y con la gracia de Dios, con el socorro de Dios, la tentación se puede vencer, porque no es algo que esté fuera de tu alcance, de nuestro alcance. No es algo que nos diga, es que ya no puedo y es que la verdad ya no pude y por eso pequé. No, el pecado no tiene ningún justificante. Amados, por más que venga el diablo a tentarte de 1000 veces, créeme, no hay ninguna tentación a la cual tú no puedas tener las fuerzas y la ayuda de Dios para vencer esa tentación. Dice aquí la Escritura, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, se puede vencer, dice. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. O sea, Dios sabe que tú y yo, que el ser humano, tiene un límite. Tenemos un límite. Pero como Dios nos conoce, Jesús nos conoce, Él tomó un cuerpo como el tuyo, como el mío, entonces no le va a permitir al diablo, ya no más, hasta aquí, le va a poner un alto. Entiéndase, Dios te va a proteger, Dios te va a ayudar, Dios te va a socorrer, porque fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esta enseñanza es una salida para que tú puedas soportar la tentación, puedas vencer la tentación. Siguiente punto de esta enseñanza. ¿Por qué más uno puede ser tentado? O sea, no solamente es por las trampas del diablo, ¿verdad? Y siempre serán por las trampas del diablo, pero hay un motivo más. ¿Por qué más uno puede ser tentado? La respuesta es porque tenemos un cuerpo que mal utilizamos antes de conocer a Jesús. Si tú eres cristiano, eres cristiana, antes de conocer a Cristo le diste un mal uso a tu cuerpo. Entiéndase, empezaste a acostumbrar a tu cuerpo, a tu alma, a tu corazón, a la mentira, al enojo, a la ira, a la amargura, al resentimiento, a la inmoralidad, quizá fornicación, quizá adulterio, quizá borrachera, quizá drogas, alcohol, y la lista puede ser grande. Entonces, se acostumbró el cuerpo a ese estilo de vida, y debido a ello, el cuerpo se quedó con esa debilidad o con ese antecedente, y el diablo sabe de qué pie tú cojeas. ¿De qué pie tú cojeas? Él sabe por dónde darte un gancho al hígado para hacerte caer. Pero fiel es Dios que no lo va a permitir. Pero también es importante que entiendas que esas debilidades debes tú de tener cuidado. De esas situaciones que tú estuviste haciendo antes de conocer a Cristo, tú te tienes que cuidar. Entonces, ¿por qué más uno puede ser tentado? Santiago capítulo 1, versículo 13 y 14. Fíjate lo que dice. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. O sea, Dios nunca nos va a poner una trampa para que tú peques. Dios nunca va a poner esa trampa. Él no tienta a nadie porque eres tú su hijo, eres tú su hija. Dios sí puede probar para que seas edificado, seas fortalecido en la fe, pero tentar nunca. Dios no tienta a nadie, dice aquí la Escritura. Y dice el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entiéndase, concupiscencia, debilidad, fragilidad, esa área que tú le diste rienda suelta antes de conocer a Cristo. Ahí está en tu vida, eres de carne y hueso. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el diablo? Te va a poner la trampa en esa debilidad, en charola de plata para que tú caigas, de una o de otra manera. Si fuiste tú bien tentada a la amargura,
¿qué va a hacer el diablo? Te va a poner en charola de plata ese pecado. ¿De qué manera? Va a acomodar, ¿verdad?, a las personas que sean necesarias para provocarte a que tú te enojes y te llenes de amargura. Porque sabe él que esa es tu concupiscencia, tu debilidad. Y va a buscar por aquí, va a buscar por allá y por el otro lado para que tú te enojes, para que tú te amargues. Y si tú le dices rienda suelta a la inmoralidad, entonces el diablo te va a poner la trampa. O sea, hay quienes tienen, sus debilidades de diferentes maneras. Y aquellos que le dieron rienda suelta en la inmoralidad, te va a poner así el diablo trampas. ¿Para qué? Para que se vuelva apetitoso a tu cuerpo, porque tú experimentaste esos pecados, esas concupiscencias están en ti, esas debilidades. Entonces el diablo las conoce y te va a poner a un hombre, si tú eres mujer, que te va a empezar a hablar bonito. Te va a poner ahí un hombre que va a ser muy atento. Hola, ¿cómo estás? No me había fijado, pero hoy en este día te ves radiante, te ves fabulosa. Y si tu esposo es hosco y ni siquiera te da un piropo, pues, se te va a hacer a ti agradable. Wow, me dijo fabulosa. Entonces el diablo va a venir de alguna manera para atraerte, para tentarte, para que tú caigas. Y te va a buscar, ¿no? De una de otra manera. Cuando las personas, como miramos la semana pasada, le empiezan a dar lugar al diablo, por eso dice la Biblia que no le demos lugar al diablo. Si tú te agarras esas palabras, ¿verdad?, esos piropos, carambolas, o sea, me dijo esto, y luego te lo vuelves a encontrar y te cierra el ojo y luego te sonríe y luego la lista puede seguir por ahí. Y si la mujer no es radical, le da lugar al diablo y no desecha esos pensamientos, es que se dan las caídas. Amados, por eso es importante entender que esas tentaciones van a venir por esas debilidades, esas concupiscencias, y por ende tú tienes que estar orando, cuidándote de esas debilidades. Debes de ser muy radical, como miramos la semana pasada, muy radical. Porque si tú no eres radical, acuérdense del ejemplo que les pusimos, el de David con Betsabé. No fue radical David y cayó. Jóvenes, adultos, ancianos, hermanos, hermanas, cuando no se es radical, se cae en pecado. Uno cae en la trampa. Entonces esas concupiscencias tú debes de tener cuidado. Si estás siendo tentado a la amargura, al enojo, a esas concupiscencias tuyas, tienes que tomar en cuenta todos estos pasos que vamos a ver. Amén. No todo es el diablo que tiene la culpa. Él es el que siempre va a tentar de una y de otra manera, pero él sabe que como eres ser humano, somos seres humanos, sabe que tenemos debilidades, fragilidades, entiéndase, concupiscencias, que de alguna manera él las va a aprovechar. ¿Para qué? Para hacerte caer. Para hacer caer. Entonces, ¿cómo vencer la tentación? Pasemos de lleno a nuestra enseñanza. ¿Cómo vencer la tentación? La respuesta es siguiendo los pasos que Jesús nos dejó cuando fue al desierto. Vamos a ver varios pasos. Vamos a ver 7 pasos para vencer la tentación. Y seguritos que ni tú ni yo, si somos fieles, si hacemos caso a estos principios, créemelo, tendrás una vida en victoria. Tendrás una vida en victoria, ¿en qué sentido? En vencer toda cruel tentación. Y vas a guardar tu vida en santidad, en amor, y Dios se va a agradar de ti día a día. 7 pasos es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Cómo vencer la tentación? Número 1, conociendo la palabra de Dios. Recordemos que nuestro maestro es el que nos dejó el camino para vencer la tentación, y él la venció conociendo la palabra de Dios. Lucas capítulo 4, versículo 3 y versículo 4. Fíjate lo que dice. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Ahí está la tentación.
La debilidad que tenía Jesús era que él tenía hambre, estaba en ayuno. Entonces el diablo le dijo, por aquí lo voy a agarrar a Jesús, lo voy a hacer que salga de ese ayuno. Y aquí está la trampa. Y dice el versículo 4, Jesús respondiendo le dijo, escrito está. ¿Qué le dijo Jesús? Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Qué citó Jesús para vencer esta trampa? ¿Qué citó Jesús para vencer esta tentación? La palabra de Dios. Hermanos y amigos, qué importante es que tú conozcas la Biblia. Qué importante es que tú estudies la palabra de Dios. Qué importante es que tú dediques un tiempo a la lectura bíblica. Y en ocasiones preocupa que la gente no tenga su corazón a la palabra de Dios, volteado su corazón a la palabra de Dios. Hay a veces que los cristianos, las cristianas, se empiezan a debilitar porque empiezan a descuidar la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios. Y cuando viene el tentador, pues ¿qué vas a decir? Escrito está en dónde, si no la has leído, si no estudias como debe de ser las Sagradas Escrituras. ¿Cómo se alimenta uno espiritualmente? A través de la palabra de Dios. Pero cuando no se alimenta uno de la palabra de Dios, viene esa debilidad y empieza el diablo a tentarte. ¿Para qué? Para hacerte caer. Entonces vemos que Jesús venció esta primer tentación con la palabra de Dios, porque conocía la palabra de Dios. Entiéndase, conocía los principios, conocía las promesas, conocía las advertencias, conocía los mandamientos, conocía la palabra de Dios y pudo defenderse. Porque fíjate cómo lo tentó el diablo. Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Ahora vayamos a Lucas 4:8, la siguiente tentación. Respondiendo Jesús le dijo, cuando el diablo le empieza a tentar de todos los reinos, etcétera, etcétera, y que pidió adoración, Jesús responde de la siguiente manera. Respondió Jesús y le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Recuerda que el diablo le estaba diciendo, mira, todos estos reinos me han sido dados a mí, toda esta gloria de los reinos te la voy a dar a ti. ¿Y qué le pidió el diablo? Si tú me adoras. Si tú te postras y me adoras. ¿Y qué le dijo Jesús? Fíjate cómo venció él esa trampa, esa tentación. Primeramente lo reprende. Vete de mí, Satanás, porque escrito está. ¿Qué está escrito? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cómo te voy a adorar? Si solamente hay un Dios que es digno de adoración y ese es mi Padre Celestial. Entonces yo voy a obedecer a Dios. Escrito está. ¿Te das tu cuenta? Tercero, Lucas 4:12. Respondiendo Jesús cuando lo lleva al pináculo del templo el diablo y le empieza a decir que se aviente, ¿verdad? Que se aviente para tentar a Dios. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, entiéndase, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Aquí lo particular de lo que me llama la atención de estas tres tentaciones o de esas tres trampas que le puso el diablo a Jesús, todo tenía que ver con pasajes bíblicos. Citó pasajes bíblicos. ¿Qué quiere decir esto? Que el diablo conoce la Biblia. Pero aquí las veces que él citó la Biblia fue para que Jesús quebrantara ciertos principios bíblicos. Estos principios bíblicos. Y vemos nosotros entonces que nuestro amado Salvador venció la tentación. ¿De qué manera? Porque conocía la palabra de Dios. Él conocía la palabra de Dios. Hermanos y amigos, de veras, qué importante es que ustedes se alimenten de la palabra de Dios. Aliméntense todos los días de la palabra de Dios. Y van a ver que ustedes van a tener una herramienta fuerte para vencer la tentación. Van a decir como Jesús al diablo, escrito está. ¿Por qué me voy a enojar si la Biblia dice que no debo de airarme, que no debo de enojarme?
¿Por qué voy a codiciar a la mujer de mi prójimo? Si la Biblia dice que no debo de codiciar. Escrito está. Y así, si tú te riges bajo esos principios, créemelo, no vas a caer. Dios te va a guardar, te va a ayudar. Qué importante que tú conozcas las Sagradas Escrituras. Yo les invito a que estudien la palabra de Dios para que les ayude cuando venga el tentador a vencer la tentación. ¿Cómo más se puede vencer la tentación? Ya lo vimos, número 1, con la palabra de Dios. 2, en oración. Jesús en esos 40 días estaba en oración. Amados, ¿por qué Jesús venció la tentación? No solamente porque, número 1, conocía la palabra de Dios, sino que estaba haciendo él en ese desierto, orando. ¿Qué oraba Jesús? Pues mucho, yo creo, ¿verdad? Muchísimo. Número 1, pudo haberlo orado: Padre, yo ya empecé a conocer cómo es estas personas, ya caminé con ellos, están bien necesitados, están bien esclavizados en su mala manera de vivir, son unos religiosos que están engañados. ¿Cómo voy a hacerles entender que son hipócritas y que están engañados? ¿Cómo les puedo ayudar, Dios? Ayúdame, quiero ayudarlos. Oraba por los seres humanos. Oraba por la dureza del corazón de las personas. Mira, Señor, Padre, yo he visto cómo la gente está tan esclavizada, cómo ama su pecado, cómo son sensuales, cómo viven de esa manera y no hacen caso a tu palabra. Oraba de una y de otra manera a favor de los seres humanos. Ayúdame, Padre, socórreme. Primer día, segundo día, orando: Señor, ayúdame, Padre Celestial, ayúdame. 20 días ya llevaban en oración y ayuno. Socórreme, mira, dame de tu ayuda. Es que no son mis palabras. Y así, peleando, orando y llorando. Pero mira también mi debilidad, oh Dios, Padre mío, ayúdame, socórreme, dame fortaleza, porque el cuerpo es débil, la carne es débil y yo necesito tu ayuda, yo necesito de tu espíritu. Socórreme, Padre, no te quiero fallar en esta encomienda. Y así 30 días llevaba, 40 días orando, orando y ayunando. Cuando llega el tentador, Jesús lo venció también porque él estaba orando. Amados, qué importante es orar. Qué importante es doblar rodilla. Qué importante es, aunque tú vayas caminando, pero te vayas encomendando a Dios. Aunque tú estés sentado, pero te estés encomendando a Dios. Aunque tú también te encierres en tu cuarto, pero que estés encomendándote a Dios. Donde quiera que tú vayas, tú estés con ese espíritu de oración. Qué importante es la oración para vencer la tentación. Si tú te alimentas de la palabra de Dios y tienes una buena comunión con Dios, el diablo podrá venir a tentarte de una y de otra manera. ¿Y qué crees? Tienes 2 herramientas bien fuertes para vencer la tentación: la palabra de Dios y la oración. Pero ¿qué pasa? Mucha gente no ora. Mucha gente ni siquiera lee la Biblia. ¿Cómo va a vencer la tentación? Por eso se enojan, por eso caen en amarguras, por eso caen en envidias, por eso caen en celos, por eso se cae en el enojo, por eso se cae en la borrachera, en las drogas, por eso se cae en la inmoralidad, por eso se cae en el robo. Y bueno, la lista puede ser más grande y puede seguirse. Tercero, ¿cómo más se puede vencer la tentación? En ayuno. Recordemos que Jesús es nuestro modelo. Jesús no solamente venció la tentación conociendo la palabra de Dios, porque conocía la palabra de Dios, sino que Él estaba en oración. Pero ¿qué más estaba en el desierto? ¿Cómo más estaba en el desierto? En ayuno. En ayuno. Cuando tú seas tentado, tentada fuertemente, que estés siendo muy tentado, muy tentada a tirar la toalla si tú eres cristiano, que estés desanimándote y que ya quieres volver atrás, cuando estés así en esa situación, amado, considera ayunar. Un ayuno te va a ayudar. Ir en ayuno: Dios, ayúdame, socórreme. Estoy siendo tentada a enojarme contra mi marido. Estoy siendo tentado contra mi esposa a golpearla o a decirle cosas o a enojarme. Estoy siendo tentado con mis padres. Estoy siendo tentado con mis hijos, ¿verdad? A regañarles o
o a enojarme, o a llenarme de ira, o lo que tú quieras. Si tú ves que estás siendo tentado fuertemente de una y de otra manera, y estás orando y te alimentas y ves que la tentación sigue fuerte, el ayuno es importante. Puedes tomar de ese medio de gracia como lo es el ayuno. Jesús estaba en ayuno. En conclusión, ¿por qué Jesús venció la tentación en el desierto? Por estos 3 pasos: oración, palabra de Dios y ayuno. Inténtenlo y van a ver que Dios les va a ayudar. Van a estar fortalecidos. Van a estar fortalecidos para vencer la tentación. ¿Cómo más se puede vencer la tentación? No quiero enfocarme mucho al ayuno, a explicarte lo que es el ayuno, porque ese sería otro tema, pero qué importante es el ayuno. Llevamos 3 pasos, vamos al 4º paso. ¿Cómo más se puede vencer la tentación? Resistiendo y soportando. Ese es el 4º paso. Entonces ya tenemos 3 pasos. El 4º sería: hay que resistir, hay que soportar. Santiago 1:12, fíjate lo que dice. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Qué nos enseña aquí la Escritura? Va a haber bendición. La palabra bienaventurado es bendecido, dichoso. Bendecido aquel varón, aquel cristiano, aquella cristiana, aquel hombre o mujer que soporta la tentación. Porque, repito, el diablo a veces va a venir de una y de otra manera para incitarte a que tú caigas en pecado. Pero ¿qué tienes que hacer? Soportar. Esto es, resiste, huye, ten cuidado, no caigas, no cedas, no caigas en la trampa, resiste, no te enojes, no caigas en amargura, resiste, no codicies, resiste, no, y así. Pudiéramos darte varios ejemplos. Es resistir, es soportar, no hacerle caso a la tentación, a la trampa que el diablo te está poniendo. Porque dice la Escritura, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Vale la pena que te aguantes, vale la pena que resistas, vale la pena que soportes esa incitación, esa invitación, porque las vas a tener. El diablo te va a tentar, nos va a tentar, me incluyo yo. El diablo va a tentar a todos, los va a incitar para que tú peques contra de Dios, para que tú caigas en el pecado. Pero tienes que resistir, tienes que soportar, no ceder a la tentación. Quinto paso para vencer la tentación. No solamente hay que alimentarse de la palabra de Dios, orar, ayunar y soportar o resistir, sino que también hay que estar velando. Mateo 26:41. Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cómo inicia este quinto paso para vencer la tentación? Velad y orad. Y la palabra velad es estar vigilante, estar despierto, atento, atenta a lo que el diablo quiere de alguna manera acercarse para acecharte y ponerte una trampa y tú caigas. Si tú ya ves que viene una persona complicada, viene una persona que te ha estado molestando, etcétera, etcétera, y sabes que va a venir, que se está acercando, tienes que estar vigilante. Esta ya viene por aquí, este ya viene por acá.
tengo que cuidarme, tengo que poner mi barrera, tengo que poner, o sea, etcétera, ¿no? O sea, tengo que pedirle ayuda a Dios, pero tengo que soportar cuando Él empiece o ella empiece a decirme cosas, entonces tú ya vas de alguna manera vigilante para que no te vayas a dejar vencer por la tentación. Entonces tienes que poner de tu parte, tienes que vigilar, tienes que darle vuelta al pecado, a la trampa que el diablo te quiere poner. A ver, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo práctico. Si tú sabes como hombre que hay una mujer que te está acosando, entiéndase, que te está cerrando el ojo, pero tú eres un hombre casado y además eres cristiano, y la mujer te está cerrando el ojo, y la mujer te empieza allí a estar buscando, sonriéndote, y busca la manera de cómo mirarte. Recuerden que todo empieza con la vista, con el ojo. Recuerden de la enseñanza de la semana pasada, los ejemplos que vimos. Entonces, si la mujer te está de alguna manera buscando un encuentro, un encuentro contigo porque te está coqueteando, entonces el hombre, ¿qué debe de ser? Inmediatamente ser radical, ser vigilante. Si ya viene, pues le voy a dar la vuelta. No le voy a hacer caso, no le voy a corresponder. Eso es ser vigilante, es estar atento. Tú no tienes por qué corresponderle a una mujer provocativa, no tienes por qué corresponderle. Y vamos a la inversa. Un hombre que se acerque a ti, tú eres una mujer casada, y un hombre que te empiece a coquetear, que te sonríe, que te viente piropos, tú no tienes que corresponderle y no tienes que darle una sonrisa, ja, 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 jijiji, nada de eso, nada de eso. Te tiene que respetar ese hombre, porque tú eres una mujer casada. Entonces tú tienes que estar vigilante de que no vayas a ceder a ese tipo de halagos que el hombre te estuviera dando a ti. Hay que estar vigilantes, hay que estar velando. Sabes que por allí alguien te está provocando al enojo, alguien te está provocando a lo que tú quieras, a cualquier trampa. Tú debes de ser vigilante, debes estar velando, debes de darle la vuelta al pecado. Hay que estar vigilante, hay que estar despiertos. Uno que vela es alguien que está despierto, que está activo, que está cuidándose. De veras, hermanos y amigos, hay que estar vigilantes. No hay que darle lugar al diablo. Si tú vigilas y eres radical y eres firme, créemelo, es otra barrera para que tú no caigas en tentación y venzas la tentación. Te va a ayudar estos pasos que estamos estudiando. Entonces hay que estar velando. Jesús dice, velad. Y claro está, y orad. ¿Para qué? Para que no entres en tentación. A veces uno va a evitar caer en una tentación fuerte si tan solo haces caso a este quinto punto, estar velando. Estar velando. Porque mira, las tentaciones van a llegar. Nadie nos vamos a escapar porque el diablo tentó a Jesús. Y Jesús dijo en una ocasión, si con el leño verde hacen esto, ¿qué no harán con el seco? O sea, ¿qué no harán con nosotros, no? Pero aún así están estos pasos. Hay que estar velando para no caer en tentación, para no entrar en tentación. Muchas de las veces las personas innecesariamente entran a la tentación. ¿Por qué? Porque no están velando. No están velando, no están vigilantes, no están atentos hacia dónde viene la situación para lastimarte. Sexto paso para vencer la tentación. Qué importante es estar velando. Amados, Jesús, ¿por qué nos dice que debemos de velar? Porque Él sabe que somos débiles. Dice aquí la Escritura antes de pasar al sexto,
Dice, el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. Qué importante es que esa carne, si está siendo debilitada, esté siendo fortalecida a través de estos 5 pasos para que venzas en el momento de la prueba o de la tentación. 6º paso entonces, para vencer la tentación. Hay que conservarse puro y piadosamente. Conservándote puro y piadosamente. O sea, teniendo la gracia de Dios en tu vida, el socorro de Dios en tu vida. Y fíjate lo que dice 2 de Pedro capítulo 2, versículo 9 y 10. Dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Muy clara es la palabra de Dios. Entonces aquí dice la Escritura, ¿sabe el Señor librar de tentación a quiénes? A los piadosos. Aquellos que son piadosos, hombres y mujeres que son piadosos, que son misericordiosos, que tienen buen comportamiento en casa y fuera de casa, que de alguna manera viven una vida pura, agradable delante de Dios, sin mancha y sin arruga, sin pecado. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Ya es cuando la persona cede a la tentación, pues anda de esta manera, ¿verdad? En concupiscencia y en inmundicia, y andan siguiendo ¿qué? La carne, haciéndole caso a los deseos carnales. Entiéndase, pecando y pecando. El diablo viene y tienta, peca. Él vuelve a venir a tentar, peca, cae, peca, cae, y así. Ya la persona anda en la carne. Ya la persona anda en concupiscencia e inmundicia. Y ellos empiezan a despreciar el señorío. O sea, ya no se están dejando dirigir o gobernar por la palabra de Dios o por Cristo, porque ya andan conforme a la carne. Por eso dice aquí la Escritura, hay que conservarse piadosamente y puro. Importante, este 6º paso, la piedad. Hay que ser piadosos, hay que ser puros. 7º paso, siendo radical contra el pecado. Siendo radical contra el pecado, decirle no al pecado. Ese es el 7º paso. Proverbios 6:28 dice, ¿andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Hace una pregunta aquí el escritor de Proverbios. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? ¿Qué va a pasar si el hombre anda entre las brasas? Pues se va a quemar, se va a quemar. Si la persona no es radical contra el pecado, lo está coqueteando, ¿qué va a hacer? Pues se va a quemar, va a caer, porque no está siendo radical, va a caer en pecado, porque no se es radical. Entonces, qué importante es ser radical contra el pecado. Hermanos y amigos, seamos radical contra el pecado. Ese es el 7º punto, el 7º paso. Es un llamado a ser radical contra el pecado. Mateo 5, 29 y 30, fíjate lo que dice. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿A qué nos está invitando Jesús en estos pasajes? A ser radical contra el pecado. El problema es que cuando no se es radical contra el pecado, ¿qué ocurre? La gente cae, la gente peca,
la gente hace lo malo. Amados, alguien que no es radical es alguien que cae en pecado vez tras vez, porque no es radical contra el pecado. Hay que ser radical. Dejamos estos 7 pasos que son importantes, que hay que considerarlos, y pasemos a este siguiente punto de esta enseñanza. Una pequeña reflexión de la siguiente historia bíblica. Quiero compartírselas. Jeremías 35, versículo 5. Fíjate lo que dice la escritura. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino. Y les dije, bebed vino. O sea, Jeremías agarra a los recabitas y les empieza a poner tazas, copas llenas de ¿qué? De vino. ¿Y qué les dijo Jeremías? Beban vino, beban, órale. ¿No? Tenía un plan. Jeremías tenía un plan inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué dice? Versículo 6. Mas ellos dijeron, ¿cómo vencieron ellos esta prueba? ¿Cómo la vencieron? Mas ellos dijeron, no beberemos vino. No beberemos vino. Porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino, no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos. Era una ordenanza de su padre, ¿verdad? De Jonadab. No beban vino jamás, ni ustedes ni sus hijos. Versículo 7. Ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Era una instrucción de un patriarca, ¿verdad? De este Jonadab, a toda su descendencia. Quiero que vivan de esta manera. No planten viña, porque si no van a ser tentados al vino, etcétera. ¿Y qué dice el 8? Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Moramos pues en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre. ¿Obedecieron o no obedecieron a Jonadab? Obedecieron en todo. Esto es Jonadab para con sus descendientes. Una instrucción, mandatos, preceptos les dio a todas sus generaciones o a sus hijos. Quiero que vivan de esta manera. No beban vino. Entonces llega Jeremías y los prueba y les pone el vino. Beban. ¿Y qué hicieron ellos? No. Seamos como los recabitas. No que vayamos a vivir así, ¿verdad? Porque pues nosotros tenemos una casa con cemento, ¿no? O sea, olvídense. No, pero me refiero a que si ellos fueron obedientes, obedecieron al pie de la letra a Jonadab, ¿por qué nosotros no vamos a obedecer a Dios? Sus mandamientos. ¿Por qué tú no vas a obedecer a Dios? Entonces cuando el diablo venga y te tiente, di como los hijos de Jonadab, no, no, no a la mentira, no al enojo, no a la codicia, no a la pornografía,
no a la borrachera, no a la inmoralidad, no a la amargura. No, no y no. O sea, uno tiene que poner de su parte. ¿Por amor a quién? A Dios. Por amor a Dios. Por amor a tu Padre Celestial. Por amor a Jesús. Digamos no al pecado. Amén. Es particular esta historia, ¿cierto o no? Si estos pudieron hacer esto, los recabitas, tú que tienes la gracia de Dios, que Dios está contigo, que el Espíritu Santo está contigo, con mayor razón, digamos, no, no y no al pecado, no a la tentación. Amén. Siguiente punto. ¿Qué hacer cuando no se vence la tentación? Entiéndase, si aún una persona empieza a descuidarse y cede la tentación, ese es este punto. ¿Qué hacer cuando no se ha vencido la tentación? Cuando la persona ya cayó. ¿Qué se debe de hacer? Inmediatamente lo que se debe de hacer, arrepentirse de ese pecado. Apartarse de ese pecado. Dejar esa falta, ese pecado. No volverlo a hacer. Confesar el pecado. Pedirle perdón a Dios. Perdóname, Dios, caí. Ten piedad de mí, ayúdame, te fallé. Eso es lo que se debe de hacer. Apartarse de ese pecado, reconocerlo, arrepentirse de todo corazón. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entiéndase. ¿Qué nos deja ver aquí el escritor del libro de Gálatas, el apóstol Pablo? Versículo 1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, pudiera ser en algún pecado, o alguna falta que a lo mejor no sea pecado, algo que la persona a lo mejor está cometiendo mal. Pero, ¿qué se debe de hacer cuando una persona es sorprendida en algún pecado? Entiéndase, que tú como cristiana, como cristiano, lo ves y lo agarraste con las manos en la masa. O como dicen en el evento del delito. Lo agarras tú con las manos en la masa. ¿Qué debe de hacer el cristiano o la cristiana? Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Entiéndase, tienes que ayudar a tu hermano. Tienes que ayudar a tu hermana. Tienes que decirle, oye, hermana, ¿qué te está pasando? Hermano cristiano, hermana cristiana, ¿qué te está pasando? Miré que te enojaste. No, no te enojes, ten cuidado, eso no es correcto. A ver, y empezar a ayudar. Sabes que voy a estar orando por ti y no lo vuelvas a hacer. O sea, busca una restauración de esa hermana, de ese hermano. Busca ayudarle para que tu hermano se arrepienta, para que tu hermano o tu hermana que fue sorprendida en esa falta, pues sea restaurado, sea restaurada. ¿Cómo vas a buscar esa restauración? Con espíritu de mansedumbre. Ah, ya caíste, eres una pecadora, apártate de mí, mira nada más. Y ya diciéndole no sé qué tantas cosas a la hermana, al hermano. Espérame, busca restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Por qué? Dice aquí Pablo, considérate a ti mismo. Ojo, no sea que tú también seas tentado. O sea, ten cuidado. Si tú llegaras a reincidir o a caer en una falta, o que seas vencida o vencido a la tentación, ¿cómo te gustaría
que se acercaran a ti para ayudarte. Que te digan así de una manera, según con un supuesto celo, eres lo peor, etcétera, etcétera. ¿Cómo te gustaría que te restauraran? O que te dijeran, o que te curaran esa alma que fue ensuciada. ¿No te gustaría que te lo hicieran con espíritu de mansedumbre? Hermana, ¿qué te pasó? Mire que te enojaste. ¿Por qué te enojaste? ¿Por qué pusiste esa mala cara? No, mira, no es correcto. Recuerda lo que dice la Biblia. Airaos, pero no pequéis. Yo veo que te dejaste vencer, pero mira, velo con Dios. Velo con Dios, no lo vuelvas a hacer. Yo lo miré con mis ojos. De veras, ten cuidado, cuídate. Ten cuidado. ¿Cómo debe de tomarlo el hermano o la hermana? Gracias por decírmelo. Lo voy a considerar, lo voy a ver con Dios y lo voy a corregir. Y va la persona, Dios, mi hermana me dice esto y a la verdad sí es cierto, reconozco que me enojé, reconozco que te ofendí, Padre, de veras te fallé, perdóname Jesús. Y un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Y Jesús ayuda a esa hermana a restaurarse. Y hacia adelante, ir hacia adelante. ¿Cierto o no? Entonces, qué importante es considerar Gálatas 6:1. Pero fíjate lo que dice Santiago 1:13 y 16. Vayamos a estos pasajes. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, a veces uno es seducido y por eso se da una caída. El versículo 5 dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados míos, no erréis. Amados míos, dice Pablo, no erréis. No te equivoques. No te equivoques. Ten cuidado. Si ya consumaste, ya caíste, no estés errando. Entiéndase, arrepiéntete. Deja de hacer lo malo. Si tú has cedido, si has caído en alguna falta, hay que arrepentirse. Siguiente punto. Dios dará la salida a la tentación. Dios dará la salida a la tentación. Hebreos 2:18 dice la Escritura, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces Dios da la salida a la tentación. Hebreos dice, pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso, Jesús es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús es poderoso. Amados, Jesús es poderoso para socorrer, ¿a quiénes? A los que son tentados. Jesús te va a ayudar. Jesús te va a socorrer. Si tú vas y le pides ayuda, Él te va a ayudar a vencer esa tentación, esa prueba, esa adversidad que hay en tu vida. Y dice el versículo 14, Hebreos 4:14 y 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. O sea, sé fiel a Cristo. Sé fiel en tu caminata cristiana. Retén tu profesión. Retén tu fe. Dice el 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Dice entonces la Escritura, porque no tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Amados, Jesús sabe que tú eres débil. Jesús sabe tus áreas. Jesús sabe que tú tienes un límite. Y Él te va a socorrer cuando tú estés siendo tentado. Él te va a comprender. Él te va a ayudar. Él te va a dar la salida. Dice el versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En conclusión, cuando estés sumamente tentada, ¿a dónde te tienes que acercar? Al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Así se vence a la tentación. Pero hay que acercarse al trono de la gracia. Hay que acercarse a Jesús para que Él te ayude a vencer esa prueba o esa tentación. Segunda de Pedro 2:9 dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. La primera parte, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. ¿Te va a librar o no te va a librar Jesús? Te va a librar. Pero hay que acercarse al trono de la gracia. Acérquense al trono de la gracia. No tiene por qué el cristiano caer innecesariamente en enojos, en envidias, en malos entendidos, en amargura. No tiene por qué uno caer en pecado teniendo estos 7 pasos y teniendo un Dios poderoso que se va a compadecer de nuestras debilidades. Hay que acercarse al trono de la gracia. Entonces, si te encuentras solo y abatido, ¿qué dice la letra del canto? Dilo a Cristo. Y así, si te sientes abrumada, abrumado, desanimado, desanimada, sumamente tentado, dilo a Cristo. Ve a Cristo y Él te va a ayudar. No se te olvide esta enseñanza. Él te va a ayudar. Estas promesas son hermosas. Quiero terminar esa enseñanza con estos últimos pasajes. 1 Corintios 10, 12 y 13. Dice así la Escritura: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar la tentación. Pero ¿qué dice el versículo 12? Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, que no ceda la tentación. Cerremos nuestros ojos, por favor. Padre, hemos visto 7 pasos, hemos visto varios ejemplos bíblicos de cómo es que una persona puede vencer la tentación, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ayuda a cada uno de tus hijos, a cada una de tus hijas, que estén pasando, Señor, por diversas pruebas o diferentes adversidades o tentaciones. En estos momentos, Dios, te pedimos por ellos, que tú vengas a fortalecerlos, Señor. Que tú vengas a ayudar, Señor, a cada uno de tus hijos, a cada uno de aquellos
que viven piadosamente, Señor, a vencer la tentación, Señor amado. Padre, tú eres digno de nuestro amor, de nuestro respeto, de nuestra obediencia. Si los recabitas obedecieron a Jonadab, su padre, Señor, ¿por qué nosotros no obedeceremos al Salvador de nuestras almas? Aquel que dio su vida en la cruz del Calvario hace 2000 años para el perdón de nuestros pecados, para salvar nuestras almas, Señor. Señor, ayúdanos a amarte, ayúdanos a ser fieles a ti, ayuda a cada uno de tus hijos a vencer toda cruel tentación a través de estos medios, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo por esta palabra, Padre, te damos gracias. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, Jesús.